Dios mío, Romeo Santos le ha confesado a Casu que lo ocurrido en Los Ángeles no fue una simple tragedia natural, fueron incendios provocados. Todo esto para ocultar pruebas clave de casos de corrupción que involucraban a personas poderosas. Casu está completamente impactada con la revelación. Pero eso no es todo. Romeo, demostrando su nobleza y valentía, ha decidido ir a ayudar a su amigo Pitbull, cuya mansión en Los Ángeles está en medio de las llamas y las cenizas. Si también crees que Casu por fin encontró un hombre que la merece, porque Romeo Santos no solo es talentoso, sino también valiente, dale me gusta. Apoyemos juntos a las víctimas de este terrible incendio. Todos unidos, pulsemos me gusta y suscríbanse. Esto es Glamour News, y comenzamos. La tarde en casa transcurría en calma absoluta. Romeo Santos estaba recostado en el sofá con Inti en sus brazos. La pequeña respiraba suave y tranquila mientras él le acariciaba el cabello. Casu, descalza, caminaba lentamente hacia la ventana con una taza de café en las manos. Desde ahí veía cómo el sol caía despacio, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El ambiente parecía perfecto, como si nada pudiera perturbar esa burbuja de tranquilidad. Sin embargo, la paz se rompió de golpe cuando Romeo, que tenía la televisión encendida con el volumen bajo, notó las imágenes que comenzaban a aparecer en pantalla. Subió el volumen mientras su expresión cambiaba de relajación a una mezcla de sorpresa y angustia. «No puede ser», murmuró. Casu se giró, extrañada por el tono de su voz. «¿Qué pasa?», preguntó acercándose rápidamente. La televisión mostraba imágenes de llamas devorando colinas enteras, edificios envueltos en humo negro y familias huyendo con rostros llenos de desesperación. La voz del reportero sonaba seria, casi sombría. El fuego castiga con dureza a Los Ángeles, en Estados Unidos. Al menos 6 incendios están activos, incluyendo uno de gran magnitud en las montañas de Hollywood. Las autoridades han emitido nuevas órdenes de evacuación. Hasta el momento se reportan al menos 16 muertos, decenas de heridos y miles de viviendas destruidas por las llamas. Romeo se incorporó con cuidado, tratando de no despertar a Inti, aunque el peso de lo que estaba viendo parecía aplastarlo. «Dios mío, qué desastre», exclamó llevándose una mano a la cabeza. «Allí tengo muchos amigos, Casu. No puedo creerlo». Casu se sentó junto a él, con el rostro iluminado por la pantalla, tratando de procesar lo que veía. «No me digas. ¿Todo esto es en Los Ángeles? ¿Qué pudo haber pasado?», dijo con una mezcla de incredulidad y tristeza en su voz. Un incendio de esta magnitud no es algo normal. Es extraño, Romeo, muy extraño. Las imágenes continuaban desfilando en la pantalla, helicópteros arrojando agua sobre las llamas, bomberos exhaustos intentando contener el avance del fuego y personas llorando mientras veían cómo sus hogares eran reducidos a cenizas. «Esto es una tragedia», Romeo rompió el silencio, golpeando suavemente el brazo del sofá. «Conozco gente que vive cerca de esas montañas. Danny. Oh, Dios, Danny vive por ahí. No sé si está bien». Casu, tratando de calmarlo, tomó su mano. «Llámalo, Romeo. No te quedes con la duda». Pero su mirada volvió a las noticias, donde una madre abrazaba a su hijo cubierto de ceniza. «Esto me rompe el alma, ¿te das cuenta? Estas personas están perdiéndolo todo en cuestión de horas, sus casas, sus recuerdos. Esto no debería pasar». Romeo asintió, sintiendo una mezcla de impotencia y urgencia. Dejó a Inti suavemente sobre el sofá, tomó su teléfono y buscó el contacto de Danny. Mientras marcaba, el reportero seguía hablando. Se desconoce el origen exacto de los incendios, pero las condiciones extremas de calor y los fuertes vientos han agravado la situación.
Algunos expertos no descartan que estos incendios hayan sido provocados. Casu cerró los ojos por un momento, dejando que la gravedad de esas palabras se hundiera en ella. ¿Provocados?, murmuró. Si alguien hizo esto a propósito, Romeo, es imperdonable. Romeo escuchó el tono demarcado mientras sentía como su corazón latía con fuerza. Finalmente, la voz de su amigo respondió. Danny, hermano, ¿estás bien? Acabo de ver las noticias, dijo Romeo, con el tono apurado. Del otro lado de la línea, Danny sonaba agotado. Estoy bien, gracias a Dios, pero esto es un infierno literal. El fuego está avanzando rápido hacia nuestra zona. Estamos empacando lo poco que podemos para salir. No sé si tendremos casa mañana. Romeo apretó el teléfono con fuerza, sintiéndose inútil. ¿Necesitas algo? ¿Hay algo que pueda hacer desde aquí? Danny suspiró. Solo reza por nosotros, hermano. Y si puedes, avisa a los demás. Esto es peor de lo que parece en la tele. Cuando colgó, Romeo miró a Casu. Su rostro era el reflejo de la preocupación. Danny está bien por ahora, pero dice que el fuego podría llegar a su casa en cualquier momento. Están evacuando. Casu lo abrazó, sintiendo como él temblaba ligeramente. Esto es devastador, Romeo. Imagínate no saber si vas a tener hogar mañana. No quiero ni imaginar lo que están sintiendo esas familias. Romeo asintió, mientras en la televisión mostraban a una mujer llorando frente a los restos de lo que alguna vez fue su casa. Tenemos que ayudar, Casu. No sé cómo, pero algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo todo se consume. Casu respiró hondo, dejando que el peso de la situación la golpeara por completo. Haremos algo, Romeo. Aunque estemos lejos, encontraremos la manera de ayudar. Estas personas necesitan toda la ayuda posible. Esa noche, Romeo y Casu no pudieron dormir. Las imágenes del incendio y las voces de las víctimas resonaban en sus cabezas como un eco interminable. Inti dormía plácidamente en su cuna, ajena al caos que se vivía en el mundo exterior. Pero para ellos, el aire parecía más pesado, como si las llamas estuvieran más cerca de lo que en realidad estaban. Romeo, sentado en el borde de la cama, revisaba las redes sociales en busca de actualizaciones. El hashtag #PrayForLea era tendencia mundial, y las historias de personas evacuando, perdiendo sus hogares o buscando a sus seres queridos inundaban su pantalla. Algunos influencers y artistas estaban usando su alcance para organizar donaciones, pero él sentía que eso no era suficiente. Casu, quien estaba sentada en un sillón junto a la ventana, no dejaba de mirar la ciudad a lo lejos, iluminada por las luces nocturnas. Su mente estaba llena de ideas. Finalmente, se giró hacia Romeo. Tenemos que usar nuestra plataforma, Romeo. Tú tienes millones de seguidores que te admiran. Si les pides ayuda, estoy segura de que muchos responderán. Romeo levantó la mirada de su teléfono y asintió lentamente. Tienes razón, Casu. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Necesitamos algo concreto, algo que realmente haga la diferencia. Casu se levantó del sillón y caminó hacia él, colocando una mano en su hombro. Entonces hagámoslo. Contactemos a organizaciones de rescate, recaudemos fondos, ofrezcamos nuestra ayuda directamente. Sé que no podemos apagar el fuego con nuestras manos, pero podemos ser una voz para quienes no la tienen ahora. Romeo la miró con admiración. En momentos como ese, se daba cuenta de la fuerza y determinación que tenía la mujer que amaba. Sin decir nada, la abrazó con fuerza. Vamos a hacerlo juntos, Casu. Mañana mismo empezamos. A la mañana siguiente, la casa estaba llena de actividad.
Romeo y Casu habían contactado a su equipo de comunicación para organizar una campaña de emergencia. Decidieron que Romeo grabaría un video personal pidiendo ayuda para las víctimas. En el video, Romeo apareció con una camiseta blanca sencilla, sin maquillaje, en un ambiente sobrio. Quería que la atención estuviera en su mensaje, no en su apariencia. Hola a todos, comenzó diciendo, con una expresión seria y sincera. Lo que está ocurriendo en Los Ángeles es devastador. Miles de familias están perdiendo sus hogares, y muchas personas necesitan nuestra ayuda. Hoy no soy el artista, no soy el cantante, hoy soy simplemente un ser humano que no puede quedarse de brazos cruzados ante tanto sufrimiento. Romeo continuó hablando, explicando cómo se podían hacer donaciones a través de un enlace directo a una organización confiable. También anunció que donaría una parte de las ganancias de su próxima gira para apoyar a las familias afectadas. Casu, por su parte, también usó sus redes sociales para difundir el mensaje. Aunque no solía compartir detalles de su vida privada, publicó una foto de Inti dormida en su cuna, con un mensaje que tocó los corazones de sus seguidores. Cuando miro a mi hija dormir, no puedo evitar pensar en las madres que están pasando esta noche sin un techo para proteger a sus hijos. Esta tragedia nos afecta a todos, directa o indirectamente. Los invito a unirse a nosotros y ayudar a quienes más lo necesitan. En cuestión de horas, ambos mensajes se hicieron virales. Sus seguidores comenzaron a compartirlos, y otros artistas y figuras públicas se unieron a la causa. El hashtag #Unidos por LA comenzó a circular, y las donaciones empezaron a llegar en grandes cantidades. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, Romeo no podía quitarse de la cabeza las palabras del reportero, podrían haber sido provocados. Había algo en esa idea que lo inquietaba profundamente. Sabía que, detrás de toda gran tragedia, siempre había historias ocultas, y estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Esa noche, mientras revisaba las noticias nuevamente, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje decía: Romeo, sé que te preocupa lo que está pasando en Los Ángeles. No puedo dar detalles por aquí, pero lo que dijeron en las noticias es cierto. No fue un accidente. Si quieres saber más, te espero mañana a las 10 de la mañana en el Parque Griffith, cerca del observatorio. Ven solo. Romeo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Casu, quien estaba acostada con Inti en brazos, y dudó si decirle algo. Sabía que ella insistiría en que no fuera, pero su instinto le decía que tenía que averiguar la verdad. Al día siguiente, Romeo llegó al Parque Griffith, tratando de pasar desapercibido con una gorra y gafas oscuras. Caminó hacia el punto de encuentro, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Allí, bajo un árbol, un hombre encapuchado lo esperaba. Gracias por venir, dijo el hombre en voz baja. Lo que voy a decirte podría costarme la vida, pero la gente merece saber la verdad. Estos incendios no son un accidente, son parte de un plan más grande, y están usando el caos para borrar evidencia de crímenes graves. Romeo sintió que sus sospechas se confirmaban. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó, con el tono grave. El hombre miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera observando. No puedo decirte nombres ahora, pero tienes que tener cuidado. Hay personas poderosas involucradas, y no dudarán en hacer lo que sea necesario para protegerse. Romeo asintió, sabiendo que estaba entrando en un terreno peligroso. Pero algo en su interior le decía que no podía quedarse al margen. Romeo volvió a casa con la cabeza llena de preguntas. El encuentro en el Parque Griffith lo había dejado inquieto, y aunque el hombre encapuchado no había dado muchos detalles, algo en su tono y en la urgencia de sus palabras lo convenció de que decía la verdad. Casu lo recibió en la puerta, con Inti en brazos y una expresión preocupada. ¿Estás bien?, preguntó, mirándolo a los ojos como si pudiera leer en ellos cualquier cosa que le estuviera ocultando. Romeo forzó una sonrisa y asintió, mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Sí, estoy bien.
Solo necesitaba despejarme un poco. Kazu lo miró con desconfianza. Ella conocía a Romeo mejor que nadie, y sabía que algo lo estaba atormentando. Pero decidió no presionarlo, al menos por el momento. Esa noche, mientras Kazu dormía, Romeo se sentó frente a su laptop y comenzó a investigar. Buscó noticias recientes sobre los incendios y casos similares en el pasado. Lo que encontró lo dejó helado. Había un patrón: grandes incendios en zonas estratégicas, siempre seguidos de desarrollos inmobiliarios o proyectos industriales millonarios. Era como si alguien estuviera usando el fuego para limpiar el terreno y preparar el camino para negocios turbios. La conexión lo llevó a una corporación llamada Atlas Developments, una empresa con sede en Nueva York que había estado involucrada en varios proyectos similares en el pasado. Aunque en la superficie todo parecía legítimo, los foros y blogs de activistas ambientales estaban llenos de acusaciones contra ellos. Denuncias de sobornos, amenazas y hasta desapariciones de personas que intentaron detener sus proyectos. Romeo sintió que su corazón se aceleraba. Esto era más grande de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, decidió contarle todo a Kazu. Ella lo escuchó en silencio, con Inti jugando en la alfombra a su lado. Cuando terminó, Kazu respiró hondo y se cruzó de brazos. Romeo, esto es peligroso. Si estas personas son capaces de provocar incendios y manipular todo para su beneficio, ¿qué crees que harían si supieran que los estás investigando? Lo sé, Kazu. Pero no puedo ignorarlo. Alguien tiene que exponerlos. Kazu lo miró fijamente, evaluando su determinación. Finalmente, asintió. Entonces no lo hagas solo. Si vamos a enfrentarnos a esto, lo haremos juntos. Romeo sonrió, agradecido por su apoyo. Sabía que no sería fácil, pero tener a Kazu a su lado lo hacía sentir más fuerte. En los días siguientes, ambos comenzaron a trabajar en silencio. Mientras mantenían activa su campaña de ayuda para las víctimas del incendio, también investigaban a Atlas Developments y sus conexiones. Usaron sus contactos en la industria musical y del entretenimiento para obtener información, pero pronto se dieron cuenta de que necesitaban ayuda profesional. Fue entonces cuando contactaron a un periodista llamado Javier López, conocido por sus investigaciones sobre corrupción y crímenes corporativos. Javier había publicado artículos que habían derribado a políticos y empresarios poderosos, y aunque su carrera estaba llena de amenazas, su pasión por la verdad lo mantenía en pie. Cuando Romeo y Kazu se reunieron con él en un café discreto, Javier los escuchó con atención. «Esto que me están contando no me sorprende», dijo, tomando notas en una libreta. «He oído rumores sobre Atlas Developments durante años, pero nunca he podido probar nada. Si ustedes tienen pruebas, podríamos exponerlos». «Estamos trabajando en eso», respondió Romeo. «Pero necesitamos saber cómo hacerlo sin ponernos en peligro, especialmente por Inti». Javier asintió, entendiendo la preocupación de la pareja. «Lo primero es la seguridad. No compartan nada en redes sociales sobre esta investigación. Lo segundo es recopilar toda la información posible, documentos, grabaciones, testimonios. Si podemos conectar los puntos, podríamos sacar un reportaje explosivo». Kazu lo miró con una mezcla de esperanza y temor. «¿Y qué pasa si nos descubren antes de que publiquemos algo?». Javier se inclinó hacia ellos, con una mirada seria. «Entonces tienen que estar preparados para defenderse. Pero les prometo que, si esto sale a la luz, será más difícil para ellos atacarlo sin exponerse». En las semanas siguientes, Romeo, Kazu y Javier trabajaron incansablemente. Descubrieron que Atlas Developments había estado comprando terrenos en las zonas afectadas por el incendio a precios ridículamente bajos, utilizando empresas fantasma para encubrir sus huellas. También encontraron correos electrónicos filtrados que revelaban conversaciones sobre cómo aprovechar el desastre para sus propios fines. Pero justo cuando estaban a punto de reunir todas las piezas, algo inesperado ocurrió. Una noche, mientras Kazu estaba sola en casa con Inti, alguien tocó a la puerta.
Cuando miró por la mirilla, no vio a nadie. Sin embargo, en el suelo había un sobre. Dentro, encontró una foto de Inti jugando en el parque, con un mensaje escrito a mano. Dejen de investigar o habrá consecuencias. Kazu sintió que el corazón se le detenía. Sabía que estaban en peligro real, y que las personas detrás de Atlas Development eran más despiadadas de lo que habían imaginado. Cuando Romeo llegó a casa, encontró a Kazu temblando, sosteniendo a Inti en brazos y el sobre en la mesa. Romeo, nos están vigilando. Romeo tomó la foto y el mensaje, con el rostro endurecido por la ira. No vamos a detenernos, Kazu. Pero necesitamos ser más cuidadosos. No les vamos a dejar ganar. Si quieres enterarte el primero de todas las noticias del incendio de Los Ángeles, suscríbete. Romeo sabía que no podían quedarse quietos, pero también entendía que poner en riesgo a Kazu e Inti era un límite que jamás cruzaría. Esa misma noche, tomaron una decisión: necesitaban desaparecer de la vista de quienes los estaban amenazando, al menos hasta que pudieran sacar toda la verdad a la luz. Kazu, quiero que te vayas con Inti a casa de tu mamá por un tiempo. Es lo más seguro. Romeo intentaba sonar tranquilo, pero su voz traicionaba el miedo que sentía. No voy a dejarte solo en esto, Romeo. Somos un equipo, ¿recuerdas? Respondió ella, con una mezcla de firmeza y preocupación. Por eso mismo. Si algo les pasa a ustedes, no podría perdonármelo. Por favor, confía en mí. Necesito que estén a salvo mientras yo manejo esto. Kazu dudó, pero finalmente aceptó. Al día siguiente, empacaron lo esencial y Romeo condujo hasta un pequeño pueblo donde la madre de Kazu vivía lejos del ruido y las miradas indiscretas. Antes de despedirse, Romeo la abrazó con fuerza, sintiendo que una parte de él se rompía al dejarlas atrás. Cuídense mucho. Pronto estaremos juntos de nuevo. Kazu lo miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Sabía que, en el fondo, él estaba haciendo esto por ellos. De vuelta en Los Ángeles, Romeo intensificó su trabajo con Javier. Cada paso que daban parecía llevarlos más cerca de la verdad, pero también aumentaba el peligro. Recibieron correos electrónicos anónimos con advertencias, llamadas silenciosas en mitad de la noche, incluso un intento de hackeo en sus computadoras. Pero nada los detuvo. Una noche, Javier logró conseguir algo que podría ser la pieza clave, un documento interno filtrado que detallaba los planes de Atlas Developments para transformar las áreas quemadas en complejos residenciales de lujo. Los nombres de los ejecutivos, las cifras de las transacciones y las fechas estaban ahí, en blanco y negro. Era la prueba que necesitaban. Esto es suficiente para hundirlos, dijo Javier, con una sonrisa de satisfacción. Pero necesitamos publicarlo de la manera correcta, con el mayor impacto posible. Decidieron colaborar con una importante cadena de noticias que tenía un historial de exponer escándalos de alto perfil. Sabían que, si lo hacían bien, Atlas Developments no podría escapar de la presión pública y legal. Sin embargo, antes de que pudieran entregar la información, ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras Romeo revisaba los últimos detalles en su departamento, escuchó un ruido extraño en la puerta trasera. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y agarró un bate de béisbol que tenía cerca. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con un hombre vestido completamente de negro, con un pasamontañas que le cubría el rostro. Sin pensarlo dos veces, Romeo levantó el bate, pero el hombre alzó las manos en señal de paz. Tranquilo, Romeo. No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero hablar. Romeo lo miró, desconfiado, pero bajó el bate ligeramente. ¿Quién eres? ¿Por qué entraste así? El hombre sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. En ella, había un logo simple y un nombre, Alex Rivera, investigador privado. He estado siguiendo este caso desde antes de que ustedes se involucraran. Atlas Developments ya me tiene en su lista negra, pero quiero ayudarte a terminar lo que empezaste.
Romeo no sabía si confiar en él, pero algo en la mirada de Alex le decía que estaba siendo sincero. ¿Por qué quieres ayudarme?, preguntó, todavía con el bate en la mano. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque ya he perdido demasiado a manos de esa empresa. Alex hizo una pausa, como si estuviera debatiendo si decir más. Mi hermana era activista ambiental. Desapareció después de enfrentarse a ellos en un proyecto en Arizona. Nunca encontraron su cuerpo. Romeo sintió que la rabia y la empatía se mezclaban en su interior. Sabía lo que era perder a alguien por un sistema corrupto, y ahora entendía que Alex tenía motivos personales para estar ahí. Está bien. Pero si trabajamos juntos, tienes que prometerme una cosa: protegeremos a mi familia cueste lo que cueste. Alex asintió, y a partir de ese momento, los tres, Romeo, Javier y Alex, formaron un frente unido. Con la ayuda de Alex, lograron acceder a más documentos y grabaciones que vinculaban directamente a los ejecutivos de Atlas Developments con los incendios provocados. También encontraron evidencia de sobornos a funcionarios públicos que habían ayudado a encubrir los crímenes. Finalmente, llegó el día de la publicación. La cadena de noticias lanzó un reportaje explosivo en horario estelar, acompañado de entrevistas y pruebas irrefutables. La reacción fue inmediata: protestas en las calles, investigaciones oficiales y el colapso de las acciones de Atlas Developments. Pero la batalla no había terminado. Los responsables aún estaban libres, y Romeo sabía que la verdadera justicia tomaría tiempo. Mientras tanto, regresó al pueblo donde Kazu e Inti lo esperaban. Al verlo llegar, Kazu corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Sabía que lo lograrías, dijo, con lágrimas en los ojos. Romeo sonrió, sintiendo que, a pesar de todo, habían ganado una pequeña pero importante victoria. Lo logramos juntos, Kazu. Esto recién empieza. Y con eso, Romeo supo que, aunque el camino sería largo, no estaba solo. Con el estallido mediático y el colapso de Atlas Developments, Romeo, Kazu y sus aliados sabían que no podían bajar la guardia. Aunque los ejecutivos principales habían sido expuestos públicamente, aún quedaba un largo proceso judicial para asegurarse de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Más preocupante aún, los cómplices en las sombras, aquellos que operaban sin dejar rastros, podían intentar cualquier cosa para protegerse. Alex Rivera, con su experiencia como investigador privado, se encargó de reforzar la seguridad de la familia de Romeo. Instaló cámaras de vigilancia alrededor de la casa de la madre de Kazu y contrató a un equipo de confianza para que monitoreara cualquier actividad sospechosa. A pesar de sus esfuerzos, Romeo no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Unas semanas después, mientras disfrutaban de un momento de tranquilidad en el pueblo, Romeo recibió una llamada desconocida. Dudó en contestar, pero finalmente deslizó el dedo para responder. ¿Romeo Torres?, dijo una voz áspera al otro lado. ¿Quién habla?, preguntó Romeo, poniéndose en alerta. Eso no importa. Solo quiero darte un consejo: detente mientras puedas. Ya causaste suficiente daño. No querrás arriesgar más. Antes de que Romeo pudiera responder, la llamada se cortó. Su primer instinto fue llamar a Alex y contarle lo sucedido. Alex, aunque no parecía sorprendido, estaba preocupado. Es una táctica para intimidarte, dijo Alex. Pero también significa que estamos tocando fibras sensibles. Tienen miedo. Y eso es bueno. Romeo no estaba tan seguro. Aunque quería creer que estaban ganando, sabía que enfrentarse a una corporación tan poderosa no era como en las películas, donde los villanos caen rápidamente. Aquí, los enemigos eran implacables y jugaban sucio. Mientras tanto, Javier seguía trabajando con los medios y las organizaciones ambientales para mantener la presión sobre Atlas Developments. Lograron organizar un evento masivo en Los Ángeles, con la participación de miles de personas que exigían justicia por los incendios y la destrucción de los ecosistemas. En el escenario,
Romeo fue invitado a dar un discurso. Parado frente a la multitud, con el micrófono en la mano, Romeo tomó aire profundamente. Hace unos meses, yo era solo un hombre común, un carpintero que amaba a su familia y trataba de hacer lo correcto. Nunca imaginé que me vería envuelto en algo tan grande, tan oscuro. Pero cuando vi cómo la codicia estaba destruyendo no solo nuestra tierra, sino también nuestra forma de vida, supe que no podía quedarme callado. La multitud lo ovacionó, pero Romeo levantó la mano para pedir silencio. Esto no se trata solo de mí o de mi familia. Esto se trata de todos nosotros. De nuestra responsabilidad de cuidar el lugar que llamamos hogar y de no permitir que nadie se sienta con el derecho de robarnos nuestro futuro. Hoy estamos aquí porque sabemos que juntos somos más fuertes que ellos. Y no vamos a detenernos hasta que los responsables paguen por lo que han hecho. El grito de la multitud resonó como un rugido, llenando a Romeo de energía. Por un momento, sintió que todo el sufrimiento había valido la pena. Esa misma noche, mientras regresaban al refugio de la madre de Kazu, Romeo no podía evitar sentir una mezcla de esperanza y preocupación. Inti, ajeno al caos que rodeaba a su familia, dormía profundamente en su sillita de bebé. Kazu, sentada junto a Romeo, tomó su mano. «Estamos haciendo lo correcto», dijo ella, como si hubiera leído sus pensamientos. Romeo asintió, pero no pudo evitar mirar por el retrovisor, asegurándose de que nadie lo siguiera. En las semanas siguientes, las investigaciones oficiales comenzaron a avanzar. Varios ejecutivos de Atlas Developments fueron arrestados por fraude, soborno y daños ambientales intencionales. Sin embargo, el caso también reveló un entramado de corrupción que llegaba hasta las altas esferas del gobierno local. Romeo y sus aliados se convirtieron en figuras clave del movimiento, dando entrevistas y colaborando con las autoridades. Pero, como Alex había advertido, la batalla no estaba ganada. Una noche, mientras Romeo revisaba documentos en su computadora, recibió un correo electrónico con el asunto: «Esto es solo el principio». El mensaje contenía un enlace y una frase que lo heló: «¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar?». Cuando Romeo hizo clic en el enlace, lo llevó a un video en tiempo real de la casa de la madre de Kazu. La cámara enfocaba las ventanas, como si alguien estuviera afuera, observando. Romeo sintió que el mundo se le caía encima. Corrió hacia Kazu, que estaba en la habitación con Inti. «Tenemos que irnos. Ahora». Su voz era un susurro urgente. Kazu lo miró alarmada, pero no hizo preguntas. En cuestión de minutos, recogieron lo esencial y salieron de la casa. Alex los estaba esperando en un punto de encuentro previamente acordado. «Sabía que esto podía pasar», dijo Alex, apretando los dientes. «Pero no se saldrán con la suya». Ahora, con sus enemigos más cerca que nunca, Romeo sabía que estaba al borde de la verdad, pero también al borde del peligro. La pregunta no era si podían ganar, sino cuánto estarían dispuestos a arriesgar para lograrlo. Si quieres enterarte el primero de todas las noticias del incendio de Los Ángeles, suscríbete.